Bueno, la verdad es que yo tenía un texto para hablar del ODS número 16, pero el curador, el moderador de ese evento es Augusto Townsend, y él realmente va a poder explicarlo de muchísimo mejor manera. Como saben, Augusto Townsend es curador principal del comité de lectura, pero también fue el presidente de el copresidente de este evento el año pasado. Es muy cercano y muy activo en Perú 2021. Entonces, Augusto, todo tuyo y muchísimas gracias por la participación nuevamente en el evento. Gracias, Aldo. Me da mucho gusto estar esta mañana con todos ustedes. La verdad que el evento viene espectacular, los contenidos de los días anteriores han estado increíbles, así que una felicitación para ti y para Selma, en particular por su moderación ayer en la conversación con John Elkington. Creo que estuvo súper interesante y además nos dio pie un poco a empezar esta conversación cuando John Elkington trató este tema de cómo nos relacionamos con las instituciones y con la política, inclusive, digamos, para quienes están en el sector empresarial, ¿no? Y sobre eso vamos a conversar un poquito ahora. Este es un tema difícil, el ODS 16 tiene varias cosas dentro, como ustedes han visto en el video introductorio, y a veces es un poco complicado entender cómo pasar a la acción en este tema en particular, porque hay temas de paz, hay temas de justicia, hay temas de instituciones, de democracia, y sobre esto último es que vamos a conversar principalmente esta mañana. Yo creo que algunas personas en el Perú tienen la sensación de que en el Perú hemos hecho muy bien el trabajo, por ejemplo, en muchos temas que tienen que ver con la economía, y eso nos ha permitido avanzar de manera muy significativa en los últimos 20 años, digamos, pero en temas de institucionalidad no hemos hecho la tarea tan bien, ¿no? De repente no nos hemos preocupado mucho de este tema tiempo atrás, y cuando sí pensamos en que había la necesidad de preocuparnos, de repente no hemos sabido bien cómo encararlo. Y lo interesante es que se están viendo en los últimos años varias iniciativas que buscan de alguna manera hacer que más personas se involucren, digamos, con esta tarea tan relevante, digamos, de fortalecer la institucionalidad del país. Y hemos visto iniciativas como, por ejemplo, Empresarios por la Integridad, o el Consejo Privado de la Corrupción, que son dos iniciativas vinculadas a IPAE. Me imagino que Elena luego nos contará un poquito de esto, pero también otras más de las cuales vamos a conversar. Y la idea aquí es no solamente tener una conversación sobre lo que falta hacer en materia de institucionalidad, sino ver cómo podemos pasar a la acción, que es lo más importante. Y para eso les voy a presentar ahora a nuestro panel de lujo. Tenemos en primer lugar a Elena Conterno, ella es presidenta de IPAE. Luego tenemos a Adrián Urrutia, quien acaba de asumir la presidencia muy recientemente de Asociación Civil Transparencia. Tenemos también a Gabriela Vega, quien lidera el proyecto Recambio de Sociedad Beta, que ya nos va a explicar un poquito más de qué trata eso. Y también tenemos a Sabrina Mora, que es copresidenta del partido político Hacer País, que está en vías de terminar de inscribirse. Creo que va a ser una conversación bien interesante. Son 4 mujeres que están ejerciendo roles de liderazgo que creo que son admirables cada una en lo suyo, y nos van a permitir tener esta conversación tan importante esta mañana. Vamos a empezar con Elena. Elena, desde tu óptica, digamos, ¿por qué crees tú que somos un país con una institucionalidad tan frágil? ¿Y cómo es que debemos empezar a cambiar esto último? Bueno, muy buenos días, un gusto de estar con todos. Efectivamente, ¿no? El tema de institucionalidad es un tema problemático en el caso de Perú, ¿no? Es un problema que venimos arrastrando. Si vamos, por ejemplo, al índice de competitividad de nivel mundial, vemos pues que justamente en el tema de institucionalidad no solamente estamos retrasados, ¿no? Estamos puestos 94 de 141 países, sino que además estamos retrocediendo, es decir, cada vez estamos peor, lo cual es lamentable, ¿no? Y ahí justamente, ¿no? Se resalta pues con los temas que estamos peor, ¿no? Se habla del crimen organizado, de la confianza en la policía, de la independencia judicial, de la carga regulatoria, la solución de controversias, los derechos de propiedad, la visión de largo plazo. Entonces son múltiples aspectos que lamentablemente pues afectan, digamos, nuestra institucionalidad y en general este ODS, ¿no? Que como decías, pues aborda temas de democracia, de paz, de justicia, de instituciones. Entonces, objetivamente, digamos, tenemos pues mucho rezago, digamos que lo sentimos nosotros y que a la hora de compararnos con otros países también queda claro, ¿no? A mí me hace recordar un documento que me gustó mucho de Moisés Naim,
que habla del shock macroeconómico a la terapia institucional, ¿no? Cuando hacía referencia, digamos, a la necesidad de un segundo momento de reformas, ¿no? Y claro, en la parte macroeconómica ajustaste la SUNAT, ajustaste el BCR, ajustaste el MEF y, digamos, empezó a caminar. Pero lo segundo, el tema institucional, ¿no? Claro, no es un shock, es una terapia, en ese sentido, pues es algo más de largo plazo que requiere, pues, ir, digamos, de manera más sólida y va a requerir un trabajo más profundo, ¿no? Entonces, esa es la tarea que tenemos por delante, digamos, y si hay que sintetizarlo en algo, digamos, yo creo que el principal problema que tenemos, ¿no? Es que el principal, digamos, en el Estado, que es el ciudadano, es decir, en una empresa privada, ¿no es cierto? El principal es el dueño, el accionista, ¿no? En el Estado es el ciudadano. Y entonces el tema es que la organización tiene que ponerse al servicio de ese principal, que en el Perú, que en el caso del Estado, digamos, es justamente el ciudadano. Entonces deberíamos tener, hacia donde tenemos que caminar, es hacia un alineamiento de intereses, ¿no? De que los políticos respondan a los intereses de los ciudadanos y que los funcionarios respondan a los intereses de los ciudadanos. Y eso lamentable no se está dando, ¿no? A nivel político, sabemos pues que tenemos serios problemas, desde la ausencia de partidos políticos, la falta de democracia interna en ellos, que no tienen ideologías claras, ¿no? Que no tenemos adecuados mecanismos de rendición de cuentas, que no se respeta el debido proceso. La verdad que es lamentable, pero lo que estamos viendo en este Congreso es que ya la exoneración de la segunda votación se volvió la regla, ¿no es cierto? No se debaten las cosas, no se prepublican los proyectos. Entonces, y sin duda, lamentablemente, tenemos a políticos que no están actuando en el interés ciudadano. Y segundo, es el tema también de los funcionarios, ¿no? Digamos, de ya todo el aparato público, que también, digamos, debería amanecer pensando, oye, ¿cómo sirvo mejor a este ciudadano? Pero lamentablemente, pues, muchas veces pone trabas, muchas veces más bien, pues, se sienten erguidos, como, a ver, ¿qué vienes a pedirme tú acá? Yo soy la autoridad, ¿no? Y cuando más bien debería ser al revés, ¿no? Creo que es muy importante esta reflexión sobre que autoridad viene de autorizar, de una autorización que han dado los ciudadanos a determinadas personas para que ocupen cargos públicos en servicio de los ciudadanos. Entonces, ese funcionario, ese político, nosotros los ciudadanos los hemos autorizado para que nos brinden un servicio y deben cumplir en brindar ese servicio y lamentablemente, pues, son cosas que no se están dando. Entonces, tenemos varios frentes, ¿no? Está el tema, insisto, de partidos políticos, que algo se ha avanzado, digamos, con las reformas últimas, pero sin duda hay mucho más, entre ellas, pues, la eliminación del voto preferencial, pero sin duda, pues, hay que incidir en que tengan, pues, hay que fortalecerlos, que tengan democracia interna, que tengan ideas claras, ¿no? Segundo, está el servicio civil meritocrático, es decir, tenemos que en el Estado realmente, pues, tenemos que el mérito tiene que hacer que asciendan y sobre todo, pues, tenemos que ver que los principales puestos, digamos, realmente empecemos, digamos, porque los principales puestos, digamos, vengan, digamos, de manera de un concurso en que se premie la meritocracia, ¿no? Y ahí también tenemos que ver la carrera, porque no vamos a avanzar, digamos, si tenemos la rotación que tenemos. O sea, no es necesario un cambio de gobierno para que en un ministerio, pues, salgan las 50 principales autoridades. No basta que cambie ministro y de pronto, pues, hay todos estos cambios y ello, pues, obviamente es un retroceso, ¿no? Entonces, ese es el segundo tema, el servicio civil meritocrático. Está también el debido proceso que ya comentábamos y, por cierto, todos estos temas vamos a ir conversando seguramente. Y también, pues, está, cuarto, el tema del sistema de justicia, ¿no? ¿Qué duda cabe? Creo que con tanto otro problema en las otras instituciones no hemos estado mirando tanto, ¿no? El sistema de justicia, pero sin duda tenemos problemas muy serios. Creo que el foco tiene que estar, para comenzar, en que funcione bien la OCMA, ¿no? Y ahí estoy convencida que otorongo no come otorongo, o sea, jueces controlando a jueces no funciona, y, digamos, el funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y como quinto tema, por supuesto, la policía, ¿no? Hemos autorizado a los policías a utilizar la violencia, el poder, digamos, tiene que hacerse, digamos, un uso apropiado y no un abuso, digamos,
de esa autorización. Entonces, sin duda, estamos retrasados porque estamos mal en todo aquello que conforma este componente. Tenemos una agenda nutrida y, digamos, tenemos que enfrentarla como un proceso que no se soluciona de la noche a la mañana, ¿no? Tenemos que ir, digamos, de manera pausada, digamos, pero de inmediato, ¿no? A enfrentarlo. Y eso como primera contribución para ir dialogando. Gracias, Elena. Quería pasar ahora contigo, Adriana. Hubo un momento en el que parecía abrirse una ventana de oportunidad para tratar al menos algunos de estos temas, ¿no? Los que tenían que ver con esta terapia de la que hablaba Elena, pero específicamente en el tema de la reforma político-electoral, ¿no es cierto? Hubo un momento hasta constitucional, con aprobación de referéndum y todo, ¿no? Y hubo una agenda puesta de propuestas de reforma política y político-electoral, digamos. ¿Qué pasó con esa agenda, digamos? ¿Cuál es tu percepción de lo que se pudo lograr y lo que todavía ha quedado, digamos, pendiente, que tú considerarías que debe ser impulsado no solamente por instituciones como Transparencia, sino por la sociedad civil en general? Sí, gracias, Augusto, por la pregunta y gracias también a los organizadores por la oportunidad de compartir el día de hoy. Estoy muy honrada de estar en una mesa, un all-women panel, ¿no? Que no siempre ocurre. Yo lo primero que quería decir es que, no sé si todos conocen la cifra, pero el Perú es uno de los países de América Latina donde tenemos más descrédito en el Congreso, que es la principal institución representativa, ¿no? 8 de cada 10 peruanos no confían en el Parlamento, ¿no? O sea, sí, quiere decir que solo 2 de 10 peruanos confían en esta institución, que es un pilar de la democracia y un pilar del mecanismo de representación, ¿no? Entonces, la representación como institución, en este panel que nos toca hablar de instituciones, la representación es una institución, hay un conjunto de dispositivos para garantizarla, y es una institución débil, en declive, quizás nunca consolidada, ¿no? Y nosotros deberíamos apuntar como país a una cosa que yo quisiera llamar hoy el modelo viceversa, o sea, a una institución que garantiza la representación, lo que decía Elena, ¿no? Esta idea de autoridad porque te autorizo, ¿no? O sea, es esta idea de la ida y vuelta entre los representantes y los representados. En ese sentido, hubo una oportunidad institucional, o sea, desde las propias instituciones estatales, que promovida desde el Ejecutivo, de generar una reforma política, ¿no? Y esta reforma, para quienes no estén tan familiarizados, proponía 2 cosas esenciales, ¿no? Sobre las que me quiero centrar, no quiero detallar tanto, pero la primera es que proponía que haya mejores organizaciones para una mejor representación, ¿no? Esta reforma inicia en el año 2019, después del referéndum, ¿no? Y lo que tenía como mandato, digamos, se creó una comisión entre las cuales estuvieron Paula Muñoz, Milagros Campos, ¿no? La actual ministra de Justicia era la secretaria técnica, y entonces esa reforma lo que proponía era mejores organizaciones para mejores representantes. Una de las reformas internas de los partidos era garantizar elecciones, ¿no? A la interna para generar una mejor representación. Esto ha sido aprobado y lo vamos a ver en los próximos meses. Creo que los próximos meses son un punto de quiebre importante para ver cómo se implementan esas reformas. Pero otra, digamos, paquete de reformas era cómo cambiamos las reglas de juego para garantizar mayor justicia, ¿no? Justicia, ¿a qué me refiero? Justicia en la representación, ¿no? O sea, que hubiera mejor oportunidad de estar representado. Y ahí había una reforma que era sin duda fundamental, que era la eliminación del voto preferencial, ¿no? ¿Por qué el voto preferencial es nocivo? El otro día en una conversación me decían, sí, pero yo quizás esté a favor del voto preferencial. El voto preferencial es nocivo para la democracia en la medida que los partidos, en vez de presentar una lista y un grupo de personas, que se juntan, ¿no? Y Sabrina quizás podrá explicar un poquito más adelante cómo están pensando desde su propio partido esto, pero en vez de proponer una lista que comparte ideas, tiene una agenda programática, lo que hace es una lista de
nombres, ¿no? Y estos nombres en realidad compiten entre sí para llegar al Parlamento. Y una vez que llegan al Parlamento, no se comportan como bancadas, se comportan como individuos en el Parlamento. Y lo que necesitamos son equipos que puedan fortalecer ese modelo viceversa, o sea, equipos que puedan, digamos, tener una agenda clara que ofrecer a los ciudadanos y que estos ciudadanos se identifiquen con ellos, ¿no? En el marco de esas reglas, que para mayor justicia estaba la aprobación de la paridad y la alternancia, que es una regla que promueve mayor participación de mujeres. Sin embargo, como no se ha aprobado la eliminación del voto preferencial, no sabemos qué tan lejos va a llegar en los partidos esta idea de la paridad y la alternancia, porque la gente no va a tener que, digamos, elegir por una mujer, sino que va a poder elegir 2 hombres, y así vamos a llegar al hecho que, a pesar de que seamos nosotras la mitad de los ciudadanos, tenemos solo 1/3 de representantes en el Parlamento. Pero quizás de esto, Augusto, seguro conversaremos más adelante. Un poco para señalar qué se viene en los próximos meses, ¿no? Y cómo debería impactar la reforma política, decir que hay 3 cosas que yo creo que son importantes de observar para la consolidación de este modelo viceversa, ¿no? Lo primero son las condiciones generales. Estamos todavía debatiendo si las elecciones son en abril. Eso no es un tema de debate. Debemos exigir el respeto irrestricto del calendario electoral, ¿no? Y además debemos garantizar que la gente vaya a votar. Dichas estas condiciones generales, creo que la reforma política va a tener primero impacto en la oferta. O sea, vamos a ver estas elecciones internas ocurrir. El 31 de octubre, que ya sabemos quiénes son, ¿no?, los candidatos o las personas electas en las internas, vamos a tener una idea más clara de la oferta electoral, pero en términos de demanda, todavía va a ser difícil escoger porque el voto preferencial va a seguir ahí presente, y tú nos preguntas qué se puede hacer desde la sociedad civil, y quizás después ahondamos un poquito más en ese sentido, pero creo que hay un tema desde la demanda también electoral. O sea, nosotros como ciudadanos, ¿qué vamos a demandar, ¿no? Y entonces ahí hay todo un tema de cómo nos informamos, cómo generamos debate programático. Y hay 3 cosas que yo creo que son bien concretas que se pueden hacer desde la sociedad civil. Primero, convocar para discutir, convocar para sumar, convocar para tener un diálogo como país, ¿no? Lo segundo es invocar, y justo antes de entrar, yo veía la definición, ¿no?, de invocar, que tiene 2 excepciones. La primera, que es llamar en solicitud de ayuda, pero además también tiene esa definición que es acogerse a la ley, a la costumbre o a la razón, ¿no? Entonces, en el marco del fortalecimiento institucional, podemos no solo invocar a la gente como para solicitud de ayuda, pero también podemos invocar a nuestras autoridades o a los futuros representantes a que discutan los temas que nos importan. Y finalmente, sumar. Creo que en el país estamos compitiendo mucho por ganar espacios. Acá se trata de sumar desde donde estemos, ¿no?, en el sector privado y el sector público, porque creo que a raíz de la pandemia lo que queda claro es el difícil camino que tenemos como país para construir equidad, y las brechas vigentes que tenemos, y la agenda pendiente de la institucionalidad, porque sin instituciones sólidas no vamos a poder construir el desarrollo, ¿no? La institucionalidad es como la madre de todas las instituciones. Eso era lo que yo quería decir. Gracias, Adriana. Vamos a pasar ahora con Gabriela. Cuando hablamos de institucionalidad, digamos, hay que profundizar un poquito más, porque hay instituciones buenas y hay instituciones malas. Y el problema es que las instituciones malas también son instituciones y por tanto son difíciles de cambiar, ¿no? Yo siempre recuerdo esta clasificación que tenía, me parece, Robinson y Acemoglu en su libro de ¿Por qué fracasan las naciones?, que hablan de instituciones inclusivas y exclusivas, ¿no? Y aquí estamos hablando principalmente de instituciones democráticas. Entonces, lo que quería preguntarte, Gabriela, es ¿qué implica
hacer una defensa de la institucionalidad, pero específicamente de la institucionalidad democrática. ¿De qué estamos hablando? Gracias, Augusto, y gracias a todos, a los organizadores y a los que están sumándose a este espacio. Creo que tal cual has dicho, una cosa importante que tiene el debate sobre instituciones es recordar que las instituciones tienen como un apellido, ¿no? La institución por la institución en realidad es solamente un conjunto de normas formales e informales que dictan nuestros comportamientos y la forma en que se organizan nuestras entidades o los cuerpos comunes que creamos, ¿no? Pero en este caso necesitamos, y para hablar de democracia, necesitamos estar conscientes de lo que supone apostar por una forma de tomar decisiones, una forma de convivir, un conjunto de valores y finalmente una forma de gobierno que tiene algunas características puntuales, ¿no? En el debate teórico hay una serie de esfuerzos por como operacionalizar la democracia en términos que podamos distinguir en la realidad. Y hay me quedo con como 3 elementos claves para hablar de democracia que tienen que ver con una comunidad de ciudadanos iguales en derechos, ¿no? Y Adrián ha hablado también de la tarea pendiente en equidad, y también Elena de la justicia, ¿no? Sobre esos temas podríamos hablar. Hay una segunda como condición que tiene que ver con un sistema de elección periódica que garantice el pluralismo, que garantice que esté representada, digamos, las diferentes posiciones políticas de la ciudadanía. Y un tercer elemento que implica un conjunto de reglas y de libertades que garanticen que no haya abuso de poder. Y sobre ese último me concentraría para digamos, recordarnos a todos que la democracia es un sistema en el que hemos decidido impedir que se tenga poder absoluto, ¿no? Porque sabemos cuáles son los riesgos del poder absoluto sobre nuestros derechos, nuestras libertades, sobre los grupos minoritarios, ¿no? Entonces, la historia ya nos ha contado qué significa tener poder absoluto y en nuestro país, en la región, en el mundo, y hemos diseñado y avalamos un sistema en el que el único poder que existe es un poder limitado, es un poder compartido y es un poder acordado. Eso quiere decir que sin contrapesos, sin debate, sin negociación, sin acuerdos y por supuesto sin renuncias, no existe manera de avanzar, no existe manera de ejercer ese poder, ¿no? Y estos 5 años han sido tan duros porque actuamos como si es que fuese posible tener un poder absoluto y nos dedicamos a trabajar en la polarización, sumar el conflicto, sumar a la confrontación y terminamos paralizados porque sin posibilidad de acuerdo no hay posibilidad de tomar decisiones que hagan avanzar al país, que hagan que el sistema de gobierno que tenemos se siga moviendo y siga tomando decisiones en favor de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que nos dejan claro en estos años es que no es posible identificar un solo culpable de la crisis que vivimos ya hace más de 4 años, y tampoco va a ser posible identificar un actor político, un candidato, una plancha presidencial, un partido político, un espacio ideológico que vaya a ser capaz de resolver esta crisis por sí solo. Necesitamos mejorar nuestra forma de relacionarnos en este sistema político. Adrián ha hablado un poco de las reglas y cómo las reglas pueden incentivar o desincentivar ciertos comportamientos, pero hay otro espacio que tiene que ver con la forma en que entendemos y que trabajamos nuestra cultura política. Y venimos todos, no solo los políticos, pensando que en democracia podemos hacer como en una cuenta de Facebook, en una cuenta de Twitter, en una cuenta de Instagram, en la que me es posible bloquear usuarios con los que discrepo o con los que me hacen sentir cómodas y no volver a saber de ellos. Y eso no es posible en democracia. En democracia tenemos que, porque es condición para, aprender a gestionar la discrepancia y tenemos que volver a aprender a debatir para poder llegar a esos acuerdos, ¿no? A sostener nuestras ideas con argumentos, a utilizar con rigurosidad nuestras fuentes, a dejar de calificar al otro, y sobre todo a dejar de construir narrativas en el que el otro, con el que yo discrepo,
es una persona ignorante, es una persona inmoral, es una persona que debería desaparecer del espacio político, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que me gustaría poner sobre la mesa es que las instituciones que estamos tratando de construir son instituciones que tienen que respaldar el pluralismo. Sin pluralismo no hay democracia, sin posiciones discrepantes no hay pluralismo, y lo que deriva de eso es que no vamos a tener una democracia posible, un gobierno posible, un país posible, sin respetar la discrepancia que tenemos los unos con los otros, sin respetar el espacio político que ocupa aquel con el que yo incluso estoy en discrepancia. Y no hablo solo de los políticos, hablo de todos nosotros, incluso en nuestras relaciones personales, sin concesiones, sin pactos, sin renuncias. No es posible generar un cambio sostenible en democracia, ¿no? Entonces, esta discrepancia, esta diversidad, esta empatía cuesta. Y yo invitaría a un momento a que pensemos todos nosotros cuántas veces en el día nos sentimos incómodos de conversar con alguien. Nos cuesta entender una posición discrepante. Si es que no nos cuesta tanto y constantemente no nos sentimos tan incómodos, tal vez sea porque no estamos rodeados de tanta diversidad y de tanta discrepancia. Las redes sociales y los espacios en los que ahora nos relacionamos están diseñados para rodearnos de quienes comparten lo mismo que nosotros, de quienes nos celebran, y generas incentivos para rodearte cada vez más de quienes te celebran, ¿no? Entonces, así como los políticos y las fuerzas políticas tienen que tener claro que el único poder en democracia es el poder compartido, nosotros también tenemos que tener claro que la única manera de construir un país es con el que piensa distinto que nosotros, ¿no? Súper interesante. Voy a ir ahora con Sabrina. En el Perú, Sabrina, hay un montón de gente que se siente, por supuesto, bien fastidiada con la política, ¿no es cierto? Sienten que los políticos no representan de repente más que a sus propios intereses, y sienten de repente también que hay demasiada oferta y que de esa oferta muy poca es realmente buena. Pero aún así, mucha de esta gente que se queja, digamos, simplemente se queda en la queja y no va más allá, ¿no? El caso tuyo y el caso de ustedes en Hacer Países es interesante porque han dicho, vamos a crear un partido político, vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Quiero que nos cuentes un poquito cómo fue cómo se tomó esa decisión y cómo ha venido siendo ese proceso, ¿no? ¿Qué los motivó a crear un partido político y qué aspiran a lograr con esto, ¿no? Claro. Hola Augusto, hola chicas, estoy contenta de estar aquí y que seamos una mesa de un montón de mujeres, eso es muy bueno siempre. Bueno, a ver, acerca del panorama de partidos políticos que tenemos, yo sé que algunas veces es un poco raro escuchar que surge un nuevo partido político cuando estamos a punto de tener elecciones en donde hay más de 20 partidos, ¿no? Aún así, es importante que resaltemos la importancia de generar espacios que realmente defiendan la democracia y la institucionalidad de su existencia, ¿no? Nosotros como partido político en formación aún no tenemos la inscripción y eso nos ha llevado a un montón de retos en el camino para poder mantener igual un sistema democrático interno antes que tener, por ejemplo, todos nuestros documentos legales desarrollados, ¿no? Hace poco tuvimos elecciones internas cuando en realidad la norma no te obliga porque eres un partido político que aún no está inscrito, pero es muy importante que empecemos de la manera correcta y para hacerlo de la manera correcta es básico poder levantar la opinión de todos quienes formamos el partido. El partido comienza gracias a 14 personas más o menos que eran algo así como el grupo impulsor. Ellos tenían este proyecto de incidir en la política, de tomar un rol activo en política en medio de una situación en donde surgieron un montón de partidos que respondían a una sola persona, ¿no? En las últimas décadas vemos cómo hay partidos que fueron construidos por y para una sola persona que luego desaparecieron en el tiempo. El motivo de que esto haya sucedido es que carecían de una institución que los respalde en donde haya sentido de comunidad, ¿no? No era un colectivo, o en todo caso era un colectivo formado por y para una sola idea. Entonces lo que nosotros queremos hacer desde Hacer País es un partido político que represente la opinión de un colectivo de personas y de que todos en conjunto podamos formar este proyecto juntos, ¿no? Nosotros no tenemos una sola presidencia, tenemos una copresidencia de 3 personas, un poco en la línea de lo que decía Gabriela, para que nunca exista abuso de poder y para que las decisiones siempre sean tomadas en consenso.
al tener una copresidencia conformada por 3 personas, eso ya de saque sería imposible porque no manda nunca una sola persona. Y además nosotros consultamos constantemente con el Consejo Político, que si bien no es un ente que vota, porque no tiene un voto, es un ente asesor, llevamos los temas a asamblea también, ¿no? Y se abren debates muy interesantes y es verdad que algunas veces las vías democráticas no son precisamente las vías más rápidas, pero son las vías correctas. Entonces es importante que preguntemos y levantemos opiniones que, como también ha dicho Gabriela, muchas veces van a ser discordantes, y no porque no partamos todos de un mismo lugar y porque no tengamos todos intenciones positivas, sino porque somos todos seres humanos y todos tenemos derecho a tener una opinión diferente, ¿no? Entonces se generan discrepancias, sí, y como habíamos conversado un poco antes, es muy importante que para que las discrepancias se debatan de una manera respetuosa, seamos empáticos. Yo creo que para hacer política hemos perdido un poco el concepto de... Entró una llamada. Bueno, entonces les estaba hablando de la necesidad de tener empatía para poder debatir de una manera respetuosa, ¿no? Empatía para con las ideas de las demás personas, por ejemplo. Pero bueno, retornando un poco a esto de la creación del partido, sí, nosotros creemos que no solamente hacen falta 1 o 2 buenos partidos políticos, necesitamos un montón para que la representación además sea equitativa, ¿no? No vamos a ser todos progresistas, no vamos a ser todos de aquí o de allá, vamos a tener diferentes posturas, y es muy saludable que hayan diferentes posturas, porque también es la vía correcta para poder tomar decisiones democráticas. Ahora, para poder tener diferentes partidos que representen bien a sus pares, ¿no? Es importante que mantengamos todas estas cosas vivas, que mantengamos nuestros mecanismos democráticos, que mantengamos nuestras instituciones sanas. Quería recuperar algo que había dicho Elena al principio, que era esto de hacer política para los ciudadanos, ¿no? Uno no hace un partido político pues porque le parezca súper divertido, nada más, sí me parece divertido, pero no es la motivación más grande. La motivación más grande es aportar a la política para que ésta realmente esté al servicio de los ciudadanos y tal vez representar a personas que se nos están quedando afuera. Lo mismo de que nosotras seamos todas mujeres, ¿no? Desde que yo estoy involucrada en política, no puedo explicarles la cantidad de veces que la diferencia entre hombres y mujeres va de 10 a 1, de 12 a 2 tal vez, ¿no? Y no somos mujeres que representamos a la mayoría de mujeres del país, eso es otra cosa que hay que mencionar. Somos normalmente mujeres que pertenecemos a un grupo de privilegio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos más partidos políticos que nos ayuden a recuperar la representación de quienes no están siendo representados, de alzar la voz por quienes no han tenido la oportunidad de alzar la suya? Y de traerlos, ¿no? Dejar esta idea de que ya, ok, yo me voy a meter en política y voy a hablar por un montón de gente. No, yo me voy a meter en política y voy a intentar hacer que las personas que se están quedando afuera participen de manera activa, que tengan un lugar en donde estar, no solamente porque yo piense o crea que puedo venir a representar al resto. Entonces sí es necesario no solo que Hacer País logre su inscripción, es necesario que surjan nuevos espacios desde donde hacer política de manera realmente representativa, democráticamente, con respeto y con empatía. Gracias, Sabrina. Vamos a pasar ahora a una segunda ronda de preguntas. Les voy a pedir, por favor, que tratemos de que las respuestas sean un poquito más cortitas para poder hacer la ronda completa. Y quería volver con Elena. Elena, tú, digamos, desde IPAE se está haciendo un esfuerzo bien relevante por tratar de fomentar la construcción de país desde el liderazgo, ¿no? La semana pasada tuvieron el CAE de Jóvenes Líderes, por ejemplo, que es un esfuerzo bien relevante para involucrar a gente joven en que se preocupe por estos problemas transversales del país. Luego están los CADES, los CADEX que están haciendo ahora, o CADEX, perdón, y todas las instituciones que han de alguna manera surgido de iniciativas que se han dado en los espacios que ustedes moderan, ¿no es cierto? Mencioné al inicio el Consejo Privado de la Competitividad, entiendo que Empresarios por la Integridad también, en fin, varias otras más. Entonces quería que nos cuentes un poquito cuál es el rol que tú sientes que tiene IPAE en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es una especie de nexo, de bisagra que conecta a todas estas personas que quieren construir país? Gracias, Augusto, por la pregunta. Sí, efectivamente, bueno, IPAE es una institución de larga data que tiene más de 60 años, que vemos temas de educación, economía de mercado, empresa, institucionalidad. Y
recientemente hemos definido, precisado nuestro propósito como impulsar a líderes comprometidos por un Perú desarrollado. Y aquí, digamos, este énfasis en que hay, digamos, muchísimas personas que están comprometidas, que tienen las ganas de hacer cambios y que nos toca a nosotros como institución, pues, cómo los apoyamos, ¿no? Está el caso que tú dices de los jóvenes líderes, ¿no? Jóvenes que realmente son inspiradores, que están comprometidos, que tienen esa inquietud, que quieren el desarrollo del país. Y bueno, IPAE ve un rol, ¿no? Que ha venido haciendo ya 25 años con los CADES universitarios, y ahora que hemos lanzado este CADE Jóvenes Líderes para acompañar más a los jóvenes, ¿no? De darles esa orientación sobre los temas de realidad nacional, sobre los grandes problemas que tenemos a nivel económico, a nivel social, a nivel institucional, juntarlos, ¿no? Hablarles de la importancia un poco ya lo que se ha venido discutiendo, el tema de actuar de manera colectiva, ¿no? Con sentimiento de comunidad, de cómo sumo esfuerzos, ¿no? Acá no se trata, pues, de que yo solo voy a cambiar todo, sino, oye, ¿con quién me articulo? ¿Con quién dialogo? ¿A quién sumo? ¿No? Y efectivamente, pues, estamos, insisto, digamos, en esa lógica de impulsar a líderes comprometidos, por ejemplo, el tema de los jóvenes, ¿no? Nosotros, en realidad, con IPAE, vemos que tenemos 3 ejes, ¿no? El primero es la incidencia para promover mejores políticas públicas. El segundo es el tema de formación, que es el trabajo que se hace con los jóvenes. Y tercero es el tema de inspiración, que va más a promover mejores empresas, digamos, con equidad, con integridad. Entonces, brevemente, digamos, y cómo eso se relaciona con el tema de la institucionalidad, digamos, claro, en mejores políticas públicas, uno de los ejes que vemos es justamente tener una institucionalidad para el desarrollo, ¿no? Y ahí, digamos, es un tema que estamos fortaleciéndonos para incidir en mayor medida. Contándoles un poquito la experiencia de cuál es nuestra visión, cómo vemos que vamos a incidir, es que, por ejemplo, el tema de educación, que es donde más desarrollo tenemos. En educación ya nosotros hemos aprobado unos principios para una educación de calidad. Entonces tenemos un conjunto de principios y entonces IPAE, digamos, se compromete a promover y defender estos principios. Cuando iban a reponer los 14.000 docentes, tirándose, digamos, abajo todo lo que era la meritocracia, tan relevante para que ese niño más vulnerable reciba una educación de calidad, pues sacamos un comunicado haciendo ver, digamos, de este error, esta falta, ¿no? Y entonces tenemos principios y además tenemos una comunidad. Tenemos una comunidad que hemos formado de 80 líderes en temas educativos, de la academia, sector público, sector privado, ¿no? Que justamente son quienes están en este proceso de reflexión y que además nos dicen, oye, PAE, tenemos que pronunciar, o sea, tiene que haber un pronunciamiento porque esto está pasando, ¿no? Entonces, es una forma de articular, de sumar, ¿no? Y en el marco de esos principios y también, pues, de formular propuestas más concretas. Entonces, algo similar haremos en el tema de incidencia de políticas públicas a nivel de institucionalidad. Tener unos principios claros y luego, pues, lo que llamamos rutas IPAE, que aterrizan los mismos y estaremos atentos a defender y promover esos principios. Segundo, el tema de formación, que ya lo comenté, el tema de jóvenes, ¿no? Y ahí siempre un eje ha sido el tema de la integridad, el tema del liderazgo, el tema de comunidad, ¿no? Sin duda el último era un poco el tema de propósito, ¿no? El liderazgo, comunidad, como los ejes, digamos, que guiaron la jornada, ¿no? Y lo tercero, en el tema de promover mejores empresas, se trata de mover mejores empresas hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Que a su vez, digamos, irradien hacia afuera. Y ahí pues tenemos, por ejemplo, el tema de líderes por la equidad de género, que acabamos de lanzar hace como un mes, ¿no? En que tenemos a 12 gerentes generales con un comité estratégico y que vamos a hacer, la idea es llegar a muchos más, para otra vez promover principios, digamos, dentro de las empresas y también en las comunidades. Entonces, y también tenemos, por supuesto, a nivel de mejores empresas, el tema de la integridad, ¿no? Y ahí, digamos, tenemos una iniciativa que fue promovida por IPAE, Empresarios por la Integridad, ¿no? Que busca, pues, que las empresas tengan buenos sistemas
de cumplimiento para prevenir, digamos, que no se den, digamos, casos de corrupción y, digamos, cómo tienen que perfeccionarse todos estos sistemas, ¿no? Entonces, son esas 3 líneas y además está, digamos, el Consejo Privado de Competitividad que fue promovido por IPAE, en que además participamos activamente, ¿no? Que saca su informe de competitividad con propuestas concretas y de hecho 2 de los factores están vinculados a instituciones, ¿no? Está el tema del sistema de justicia con propuestas concretas y también el tema de la eficiencia del sector público, que también es muy relevante. Así que sin duda IPAE está comprometido con estos temas y además comprometido con hacer alianzas, sumar y también con algo que se ha mencionado varias veces, que es el tema de la empatía, ¿no? Creo que es fundamental, que lo han mencionado varias expositoras, ¿no? Que es fundamental si queremos avanzar como sociedad. Gracias, Elena. Voy a pasar con Adriana y voy a tomar esta mención que hizo Elena al tema de equidad de género. Adriana, tú has mencionado, digamos, en sentido positivo, que nos haya tocado esta mañana un panel de solo mujeres y quería preguntarte sobre la participación femenina, digamos, no solamente en la política o en las instituciones, sino en general, ¿no? ¿Qué debemos tener en consideración cuando pensamos, digamos, en cómo generar mayor participación femenina, digamos, en la toma de decisión o en la discusión alrededor de estos temas? Gracias, Augusto. Yo creo que justo en este panel que estamos hablando de instituciones, es bien importante hablar de instituciones no formalizadas, pero que condicionan la vida colectiva de este país, ¿no? Y sin duda el machismo, como hemos visto estos últimos días, es una institución que merma el desarrollo personal y profesional de las mujeres en el país, ¿no? Y entonces esta institución hay que deconstruirla y generar una nueva forma de, como estamos conversando, convivir entre todos. En el ámbito político, yo creo que eso ha tenido un impacto particular, porque nosotras somos la mitad de las ciudadanas, como decía hace un rato, y sin embargo solo tenemos 1/3 en la representación nacional. Entonces, yo hablaba de paridad y alternancia antes. Hablar de paridad y alternancia no es hablar de derechos exclusivamente de las mujeres, es hablar del fortalecimiento de la democracia, porque si queremos instituciones más representativas, debemos representar de la misma manera a las mujeres. ¿Por qué las mujeres no participan en política y se trasladan en realidad estas instituciones como el machismo, la discriminación, lo que se llama el techo de cristal, que es como, ¿no?, las mujeres limitadas en sus oportunidades laborales? Y ocurren, yo diría, como 3 fenómenos principales. Primero, el acoso político, que además ya hay una ley que lo sanciona y hay evidencia de cómo el acoso político limita la posibilidad de participación de las mujeres. Las exigencias para entrar en política, ¿no?, en términos de cómo las mujeres deben comportarse en la vida pública y, en fin, asociadas a otras de estas representaciones que tenemos sobre el rol que debe cumplir la mujer, ¿no?, que debe ser, seguimos esta institución del monopolio, del cuidado familiar, es una institución que también debemos transformar garantizando mayor equidad, ¿no? Y finalmente la maternidad y la dificultad de que ésta sea compartida, y vista de otra manera, ¿no? Entonces, ahí hay que generar mecanismos para la promoción de la participación, por ejemplo, que haya instancias de maternidad compartida. Los niños pueden ser unas, pero también que los padres se involucren más en la crianza. Y esto tiene efectos no solo en las casas, sino tiene efectos en cómo las mujeres están más presentes en la vida pública y cómo deconstruimos estas otras instituciones que van limitando su participación, ¿no? Y que transformen las dinámicas sociales para transformar las dinámicas institucionales. Y yo quería acabar diciendo que una cosa que nos deja la pandemia es esta noción que el tiempo es uno, ¿no? Y para el Perú, yo creo que el próximo año es el tiempo del Bicentenario y es una oportunidad que no podemos perder de reflexionar. No digo que vayamos a llegar al Bicentenario con un país transformado, pero de reflexionar qué es lo que necesitamos cambiar. Y ahí, como lo han dicho las colegas que hoy exponen aquí, hay 2 actores principales, los y las jóvenes y las mujeres, ¿no? Y involucrando a estos 2 actores
más en política es que vamos a lograr una mejor representación. Desde la Asociación Civil Transparencia, los jóvenes son bien importantes en la red de voluntarios, más de 2.000 voluntarios que tenemos a nivel nacional, pero también creo que los jóvenes deben reformar las prácticas que tenemos de hacer política, incluyendo a las mujeres y transformando estas instituciones sociales para que se transformen las instituciones tangibles, digamos, formales, y que podamos tener un modelo viceversa implementado, ¿no? Gracias. Gracias, Adriana. Voy a pasar ahora con Gabriela. Justo sobre este tema de los jóvenes que mencionaba Adriana, la verdad es que digamos, en general no se ve tanta presencia de jóvenes políticos, digamos, por ejemplo, cuando uno mira los medios de comunicación, ¿no? Y hace ya bastante tiempo que se viene hablando de esta necesidad de renovar la política y que entre gente que, como han dicho varias de ustedes, entre con nuevas formas de hacer política, que entienda la política de manera distinta, más desde una óptica de empatía, como decía Elena, menos confrontacional, menos combativa, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, digamos, para incentivar o ayudar a que más gente pueda entrar a la política, hacer ese cambio que tanto se necesita? Sí, creo que una de las cosas más complicadas que tiene este último tiempo para todos nosotros es que estamos cansados y estamos frustrados y estamos hartos de uno de los actores que nos puede ayudar a salir de esta crisis y de uno de los espacios y una de las dimensiones de nuestra vida que nos puede ayudar a salir de esta crisis. Solemos sentenciar que lo que tenemos es un problema de oferta, que no existen personas decentes, competentes, que puedan, entre las cuales elegir para hacer política. Y a la misma vez no tenemos espacios en la sociedad que garanticen que las personas que quieran hacer política puedan adquirir las competencias que necesitan para hacerlo, ¿no? Trabajamos pensando, vivimos pensando que hacer política es algo con el que venimos ya aprendido, y no es cierto, ¿no? Aprender a hacer política, y además, de nuevo, sigo con el apellido, en una democracia representativa, ¿no? Tiene sus particularidades y es un ejercicio, ¿no? Entonces, si necesitamos que quienes entran a hacer políticas tengan las competencias para hacerlo, necesitamos empezar a pensar en cómo asegurar que tengan espacios para adquirirlas, y luego espacios inclusive como en otras carreras, como cuando uno quiere ser médico, cuando uno quiere ser bombero, manera de acreditarlas, ¿no? Pero ni la calle ni los títulos profesionales son suficiente formación política, y los políticos, las políticas, los ciudadanos necesitamos aprender a desempeñar mejor los cargos públicos, sea que queremos ser alcaldes, regidores, sea que queremos ser congresistas. Tenemos que aprender a gestionar campañas, porque esa es la manera, de manera transparente y ética, pero también de manera productiva y con éxito, porque esa es la manera de adquirir cargos públicos en democracia. Pero también tenemos que aprender a tener espacios para aprender a representar, a debatir, a negociar, es lo que he venido diciendo, pero también a conformar equipos, ¿no? Y aprender a distinguir lo público de lo privado, lo legal de lo ilegal, lo ético de lo antiético, y asumimos que todas las personas deberían tener las mismas nociones que nosotros, pero no todos tenemos ni las mismas experiencias de vida, ni la misma procedencia, ni la misma formación. Entonces necesitamos crear espacios que puedan de alguna manera igualar la cancha para todos, y que nos permitan, como decía Adriana, que la política sea un espacio en el que estén representados todos y todas, ¿no? Y una de las cosas que mencionaba Adriana tenía que ver con la brecha o los obstáculos para que las mujeres hagan política, y de alguna manera también existen dinámicas, instituciones informales y en algunos casos hasta formales, que impiden que los jóvenes puedan hacer política. Y si necesitamos renovar la política en nuestro país, necesitamos dar espacio también a que el 30% del padrón electoral, que son menores de 30 años, tengan espacio para competir y ser elegidos, ¿no? Y en ese sentido, en este esfuerzo por crear espacios donde se pueda aprender los conocimientos y se puedan adquirir las competencias y ejercitarse en este ejercicio democrático, que las universidades tienen un rol, los partidos tienen un rol,
pero también la sociedad civil, ¿no? Y en recambio lo que creemos es que desde la sociedad civil es posible poner a prueba nuevas formas de hacer política y nuevos espacios para encontrarnos, ¿no? En ese sentido, desde hace un año nos juntamos un grupo de personas con la intención de reunir candidatos y candidatas al Congreso que fuesen menores de 45 años y que pensaran distinto entre sí y de distinto incluso a nosotros mismos, ¿no? En este esfuerzo que, como les decía, la diversidad y la discrepancia tiene que interpelarnos, ¿no? Entonces intentamos reunir un grupo de candidatos y candidatas que pensaran diferente y que estuvieran comprometidos con esta renovación de la política, no solo en rostros, sino en prácticas y en la mejora del debate público. En 2 meses, el año pasado, gracias al trabajo pro bono de varias organizaciones y personas, armamos un piloto en el que de más de 300 postulaciones, personas jóvenes que estaban interesados en postular, finalmente llegamos a una base de alrededor de 30 y seleccionamos un grupo de 17 candidatos y candidatas. De ese grupo de 17, 2 personas hoy son congresistas de la República, y en este espacio lo que hicimos fue asegurarnos de que pudieran tener un lugar para mejorar sus competencias, para potenciar sus candidaturas, pero sobre todo para aprender cómo es posible renovar estas prácticas, ¿no? Este año, nuevamente, y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer en Perú y con la Asociación Civil Transparencia, con el apoyo de Adriana también y su equipo, vamos una vez más, ofrecemos nuevamente una experiencia de formación para candidatos y candidatas que representen a la mayor cantidad de partidos políticos, a la mayor espacio de diversidad ideológica, progresistas, conservadores, liberales, que estén convencidos de que es necesario chambear para poder adquirir las competencias, pero también ejercitarse para poder debatir con respeto, trabajar juntos y comprometerse a llegar a acuerdos interpartidarios. Alrededor de esta red, de este proyecto, articulamos también una red de jóvenes que no todos están en partidos políticos, algunos militan, otros son independientes, algunos tienen la intención de ser candidatos en el futuro, porque algunos no han llegado todavía a la edad para postular, pero es un espacio para poder aprender una nueva forma de vincularnos, ¿no? Creo que para poder hacerlo lo que necesitamos es empezar a comprender, discutir y llegar a acuerdos con quien piensa diferente a nosotros. El proyecto sigue construyéndose, sigue buscando llegar a más regiones, a más partidos y a más personas. Ya hemos tenido una primera convocatoria que ha funcionado bastante bien y con mucha más diversidad de la que hubiéramos creído que íbamos a poder llegar. Y creo que lo importante es eso. Cuando uno analiza la crisis política en nuestro país, es bien fácil poder quedar paralizado por la complejidad del problema, ¿no? Y creo que lo importante es tener conciencia y realismo para saber que no hay iniciativa que vaya a ser suficiente, pero no hay nada más insuficiente que no hacer nada, ¿no? Entonces creo que la idea es que podamos poner a prueba una forma diferente, un espacio distinto para interactuar y hacerle ajustes a este espacio como pensamos hacer en Recambio hasta que realmente se convierta y nos convierta en en los ciudadanos y los políticos que nuestra democracia necesita y nuestro país se merece, ¿no? Buenísimo, gracias Gabriela. Y vamos a cerrar ahora con Sabrina. Quisiera ver si es que es posible terminar en una nota optimista respecto a todos estos temas complejos de los que hemos conversado. Así que, como en nuestro panel eres tú la que está participando o liderando un nuevo partido político, te quisiera preguntar, Sabrina, ¿qué le dirías tú a las personas que sienten que este es un ejercicio que de repente está condenado al fracaso, ¿no? Que la política en Perú no tiene, o las instituciones en el Perú no tienen arreglo, y que no es, digamos, no deberíamos tener tanta esperanza en que esto va a cambiar en el corto o mediano plazo? ¿Qué responderías tú a eso? Bueno, primero diría, solo chiquitito, que no lo lidero solamente yo, que lo lidero en conjunto con los otros 2 copresidentes, eso es importante. Y bueno, te hablaría acerca de la confianza, ¿no? Creo que para poder creer en que todavía se puede hacer política de manera diferente, nos atacan siempre 2 inseguridades.
Y hacia mí, lo que yo más he sentido en las personas es decirme que no me creen, ¿no? Hasta cuando he sido voluntaria en campañas anteriores, normalmente la gente reacciona diciendo es mentirosa, chora, ¿no? ¿Para qué me quieres dar eso? Lo que sea. Y es porque la gente no te cree. Tú vienes diciendo que quieres hacer política y automáticamente es como si se encendieran alertas, ¿no? Y eso es porque hay un muy mal precedente que hay que limpiar y que hay que cambiar. Y lo otro es, hay personas incrédulas acerca de por qué meterse en política, ¿no? ¿Por qué entrar? Entonces, ante esas dos cosas yo respondería primero a la primera, que es a todas estas personas que suelen no creer en nuevas alternativas políticas, y es que nuestra comunicación, nuestro rol desde la política, tiene que ser muy clara la comunicación. A nosotros nos preguntan mucho por qué decimos que somos progresistas, por qué mejor no lo guardamos en secreto. Y yo creo que esa es la raíz de un montón de los problemas. Estamos acostumbrados a que los políticos no sean claros con nosotros, los y las políticas, ¿no? Es importante. ¿Te consideras progresista? Dilo. ¿Cuál es tu agenda? Cuéntala. ¿De qué se trata tu programa? Expónlo. Y así la gente que se va sumando al proyecto sabe a qué se está sumando. Y eso ya es construir en base a una relación de confianza. Y eso cambia las cosas. Y en verdad, la gente suele como reaccionar bastante bien a eso. Es verdad que cuando uno navega con esta bandera de como mucha claridad acerca de dónde vienes, de cuál es tu postura, es más difícil avanzar, ¿no? Hay menos personas que tal vez es menos probable lograr que personas hagan conexión con tus ideas, pero yo creo que eso es saludable. Creo que es saludable que nosotros podamos transmitir correctamente qué buscamos, en qué creemos, qué defendemos, ¿no? Estamos acostumbrados a que no nos digan y en verdad es importante escucharlo y es importante decirlo. Entonces puede ser un poco más lento, sí. Estamos en un país conservador también, pero es un reto. Nadie dijo que va a ser fácil ni que va a ser rapidísimo, pero es la ruta correcta, ¿no? Y con respecto a por qué entrar, para poder ganar más confianza y entender que sí se puede generar un cambio en política, yo creo que porque he finalmente conectado con esta necesidad de recomprender la política como una no es profesión, como algo que necesita de vocación de servicio, ¿no? Para poder estar en política uno necesita conectar con su vocación de servicio. Si estás en política por otra cosa que no sea servir al prójimo, servir a las personas, servir al ciudadano, estás en el lugar incorrecto o tienes intereses que no deberías tener para estar aquí. Entonces, sí pienso que es muy bueno que sepamos que hay personas que nos estamos reuniendo para trabajar de esta manera, que creemos en la necesidad de poner la política al servicio de las personas y que es una pregunta que nosotros nos hacemos en Hacer País todo el tiempo, cuando nos vemos en la necesidad de tomar una decisión y normalmente o estamos en un debate o estamos entrampados, siempre ponemos sobre la mesa, a ver, espérate, esto que vamos a decidir, ¿a quién ayuda? ¿Cómo ponemos al ciudadano en medio de esta decisión? No somos un partido político inscrito, ni tenemos necesariamente una acción específica al día de hoy o injerencia actual, pero sin embargo es desde el lugar del que tenemos que hacer política, ¿no? ¿Cómo esta decisión que vamos a tomar afectaría nuestra capacidad de influir o de hacer lo que queremos hacer o de accionar, ¿no? Y como dijo Gabriel, al final no hay nada peor que no hacer nada. Entonces, estamos reunidos aquí para hacer las cosas de la manera que consideramos la mejor manera posible, y esa manera siempre es poniendo al ciudadano en medio. Entonces, sí se puede, no somos los únicos, en verdad Hacer País es una agrupación nueva, es un partido político en formación, pero no somos los únicos. Y habiendo dicho esto de que somos un partido en formación, es muy importante resaltar la labor, por ejemplo, que hace Recambio, ¿no? Es necesaria la formación, es necesaria la docencia política. Hay muchas personas que no tenemos los medios para acceder a una maestría en gestión pública o a un diplomado, ¿no? Y hay muchas personas que quieren involucrarse y que tienen muy buenas intenciones. Entonces, tal vez rotemos un poquito el foco y empecemos a mirar a todas estas personas que sí queremos tomar acción, que tenemos el lugar en el corazón correcto. Y somos bastantes, no somos pocos. Entonces, yo creo que sí se puede prender como esta luz de la esperanza, ¿no? No está todo perdido para nada. Estamos en un momento muy complicado, el momento más complicado que yo he vivido en mis 33 años. Claramente es el peor momento político, es el peor momento en cuanto a nuestra crisis sanitaria, pero podemos salir adelante. Y yo creo que la única manera de lograrlo es colectivamente y dejando de jugar a esto de quién es más superior moralmente, ¿no? Dejemos de meternos cabe, dejemos de atacar al otro porque tiene ideas diferentes. Intentamos encontrar este lugar de
de comprensión, de empatía. A ver, eso que estás haciendo lo tienes que estar haciendo, o yo quiero pensar que lo quieres hacer porque estás tratando de ayudar a alguien. Entonces, ¿cómo nos unimos en este camino para sacar adelante un mejor proyecto? Dejar de cancelarnos, dejar de pelearnos. Mujeres, necesitamos de sororidad, necesitamos de ir juntas, porque nosotras enfrentamos dificultades que en realidad los hombres no. Y somos muy pocas en política, entonces tenemos que ir juntas, no cancelarnos, no sacarnos del camino, ¿no? Entonces, hay mensajes saludables y yo creo que se está gestando algo lindo. Muy bien, habiendo llegado al término del tiempo que teníamos para nuestro panel, quiero agradecerles a las cuatro, a Elena, Adriana, Gabriela y a Sabrina. Ha sido súper interesante para mí y por supuesto vamos a estar todos a la expectativa de que sus respectivas iniciativas sigan avanzando y generando ese impacto que ya se ve bastante claro dentro de lo que han planteado. Así que con eso dicho, le voy a dar pase a Aldo, que me parece va a ser el comentario post panel, y ya nos escuchamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.